Los grupos familiares y el crecimiento de la Iglesia. Capítulo 6. Los grupos familiares, la clave de la evangelización. El cuerpo humano está en constante proceso de renovación y reproducción. De no ser así, moriría. Este proceso se aplica también al cuerpo de Cristo, la Iglesia. De ahí que la evangelización sea uno de los requisitos de una iglesia dinámica y pujante. Una iglesia sin un programa de evangelización formal permanecerá estancada o irá muriendo poco a poco. Sin embargo, hay algo más. Al evangelizar cumplimos con un mandato del Señor Jesucristo, el de ir por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que serían sus testigos, después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, les dijo también que primero serían sus testigos en Jerusalén, en su propio lugar, y ahí en donde vivían. Solo después de haber evangelizado a Jerusalén, llegaron hasta Judea y Samaria, y por último a todos los confines de la tierra. Es necesario que cada una de nuestras iglesias participe en un programa de evangelización similar. Necesitamos la evangelización que comienza en nuestros propios barrios, en nuestras ciudades y aldeas, donde quiera que el Señor nos haya colocado. Esa es la evangelización que nosotros practicamos en la iglesia central del Evangelio completo de Seúl. Y a ella se debe el crecimiento espectacular que hemos experimentado. No obstante, en nuestra iglesia no se sigue el conocido sistema de la evangelización de puerta en puerta. En muchos aspectos, este tipo de evangelización conlleva una confrontación, ya que da pie a que la persona se resista de la misma manera que un cristiano se resiste cuando un miembro de los Testigos de Jehová o de los mormones toca su puerta. No hay que negar que muchas personas se salvan por medio del testimonio cristiano de puerta en puerta y que en ocasiones el Espíritu Santo induce a los cristianos a que se dediquen a la evangelización de esa índole en los sectores donde Él ya ha preparado los corazones de los incrédulos. Pero en general, la evangelización de puerta en puerta frustra al testigo cristiano debido a que poco fruto se obtiene de ella. Nuestra iglesia lleva a cabo la evangelización, ante todo mediante el sistema de los grupos familiares. Cada grupo se convierte en un núcleo de avivamiento en su propio barrio, porque es en el grupo donde se pueden encontrar verdaderamente vida dentro del vecindario. Cuando una reunión de grupo familiar está llena de vida y cuando las personas están contentas, comparten su fe y dan testimonio de lo que el Señor ha realizado en sus vidas. Las demás personas se sienten atraídas hacia ellas. Los incrédulos sienten curiosidad, desean saber por qué ese pequeño grupo de cristianos está tan alegre a pesar de los muchos problemas que le rodean. Ahora bien, aunque esos grupos se conviertan en imanes en sus propios barrios, nuestros miembros tienen aún necesidad de realizar su labor de evangelización. Los incrédulos rara vez tocan a la puerta para enterarse de lo que sucede. Nuestros miembros tienen que salir a buscar a los posibles conversos. Sin embargo, nosotros tenemos otros medios de ayudarles a convertirse en evangelistas interesados en sus semejantes. Uno de esos medios es el que nosotros llamamos indiscreción santa. Nuestros dirigentes de grupo les indican a sus miembros que estén alerta a la búsqueda de personas con problemas. Muchos de nosotros escuchamos a diarios conversaciones en las cuales las personas hablan de sus problemas. Siempre que escuchamos esas conversaciones, debemos apresurarnos a preguntarle al Espíritu Santo: ¿de qué manera puedo dar testimonio ante esta persona? ¿Qué puedo hacer para que conozca a Jesús, que es en realidad quien puede resolver sus problemas? A mis oídos llegó el caso de una hermana de nuestra congregación que le testificó a una señora que había conocido en el mercado del barrio. Había oído a aquella señora que no era creyente contarle sus problemas matrimoniales a una amiga. Estaba a punto de divorciarse. Era el caso que nuestra hermana había tenido problemas similares, pero el Señor Jesús había salvado su matrimonio por medio de la oración
y del ministerio del grupo familiar. Al salir del mercado, la hermana le dio alcance a otra señora y le dijo: no pude menos que escucharla cuando hablaba de su problema con su amiga. Yo tuve un problema muy parecido. ¿Desearía venir a tomar té conmigo mientras le relato cómo superé y salvé mi matrimonio? Se sorprendió de que la señora aceptara al instante. Durante el tiempo que compartieron sus experiencias, la hermana le confió cómo ella y su esposo habían estado a punto de divorciarse, pero habían encontrado al Señor y su vida había cambiado por completo. No la quiso presionar para que en aquel momento aceptara a Cristo como su Salvador, pero sí le dijo cuánto significaban para ella las reuniones de los grupos familiares y la invitó a que la acompañara a la siguiente reunión. Le aseguró que había en el grupo un gran número de señoras comprensivas del barrio que podían identificarse con sus problemas por haber tenido otros similares. Al venir por primera vez a la reunión del grupo, la señora quedó muy impresionada. A pesar de que el canto emotivo, las palmadas y cosas así no fueron del todo de su agrado, pudo observar que aquellas señoras se parecían a ella. Sin embargo, demostraban tener la serenidad que ella añoraba. En aquella primera reunión no le entregó su corazón a Jesús, pero se sintió atraída y con esos deseos de regresar. Luego de haber asistido a unas cuantas reuniones, le entregó su vida al Señor y no tardó en reunirse a la iglesia. Poco tiempo después, su esposo también venía con ella a la iglesia. Con el tiempo, él también encontró al Señor y el matrimonio pudo salvarse. Este relato es un ejemplo de la importancia de la evangelización de mujer a mujer en nuestra iglesia. Tenemos más mujeres que hombres, característica que la mayoría de las iglesias cristianas tiene. A pesar de no ser esa la razón por la cual hacemos hincapié en la evangelización de mujer a mujer, hemos podido observar que cuando una mujer se hace cristiana y entra en la comunión de la iglesia, pronto la siguen sus hijos. Esto es casi una ley natural. Donde quiera que van las mujeres a recibir alimento espiritual, allí llevan a sus hijos. Convengo en que los hombres son llamados a ser los jefes espirituales de sus hogares, pero por regla general, entre los incrédulos, los hombres no son los primeros en enterarse en las cosas espirituales. En la mayoría de los casos, la mujer es la primera en aceptar la evangelización, como también es la primera en entregar su vida a Cristo Jesús. A menudo el esposo es el último en venir a la iglesia. Observa a su mujer y a sus hijos cuando salen del hogar para asistir a los servicios y observa además que parecen sacar algo de provecho en ello. Con el tiempo termina por acompañarlos, aunque solo sea con el propósito de averiguar de qué se trata. En nuestra iglesia hemos observado que si se logra atraer al hombre a una de las reuniones del grupo familiar, pronto se entusiasma tanto como el resto de la familia. En la actualidad, una de las necesidades más apremiantes de la iglesia es evangelizar nuestras ciudades. No es cierto que las iglesias de las grandes urbes estén llamadas a desaparecer. Me doy cuenta de que a causa del materialismo que hoy impera, muchas personas no asisten a la iglesia y tienen el corazón y la mente cerrados al evangelio. Sin embargo, nuestra iglesia ha tenido mucho éxito en su labor de evangelización en el centro de una de las urbes más grandes del mundo. Seúl tiene más de 8 millones de habitantes. No obstante, durante los últimos 7 años hemos ganado 140,000 miembros y también hemos traído a miles al Señor y los hemos enviado a otras iglesias. El número de miembros de nuestra iglesia es 15 veces mayor de lo que era en 1973, cuando nos trasladamos a la isla de Jeouido. En nuestra labor de evangelizar a Seúl encontramos los mismos problemas que se encuentran en cualquier otra iglesia urbana. Seúl tiene muchos edificios de apartamentos y por consiguiente es difícil hacer nuevas amistades. Los cristianos no pueden ir tocando de puerta en puerta en un edificio de apartamentos. Además, nosotros no solemos evangelizar de esa manera. A una de las dirigentes de los grupos familiares se le ocurrió una idea muy feliz.
Cada domingo pasaba unas cuantas horas subiendo y bajando en el elevador del edificio. En muchas de esas ocasiones se le presentó la manera de ofrecer ayuda a algunas personas. Una madre necesitaba que una persona le cargara a su bebé, una anciana necesitaba quien le ayudara a sus compras hasta su apartamento. En esos casos nuestra dirigente de grupo estaba siempre dispuesta a ofrecer su ayuda. Poco a poco esa dirigente, llena de iniciativa, se hizo amiga de muchas personas a quienes ayudaba en el elevador. Mientras tanto sembraba en secreto una reunión de grupo familiar en su edificio de apartamentos. Cuando estaba ayudando a aquellas personas y hacía amistad con ellas, oraba por ellas en silencio. Pasado algún tiempo, obtuvo sus números de teléfono y las llamó para invitarlas a una reunión de grupo en su apartamento. La dirigente tuvo tal éxito que en la actualidad, si usted visita uno de los edificios de apartamentos que se hallan cerca de nuestra iglesia, el sábado por la tarde encontrará a nuestras dirigentes de grupo familiar subiendo y bajando en los elevadores. ¿Desea que le ayude a cargar compras? Por favor, permítame detener la puerta. Que la llave del agua no funciona bien y el agua gotea constantemente. Mi esposo es experto en arreglar grifos. Y así sucesivamente, mientras tanto, se van sembrando las semillas de los grupos familiares. Nuestros miembros están tan entusiasmados con la evangelización de esta índole que cuando se mudan fuera de Seúl, se niegan a abandonar nuestra iglesia y nuestro sistema de grupos familiares. Hace unos 4 años, un matrimonio se trasladó a Incheon, que se encuentra a más de 30 kilómetros de Seúl. La esposa era una de nuestras dirigentes de grupo. Cuando me habló de su mudada, le dije: bien, creo que usted debe hacerse miembro de una buena iglesia en Incheon. Oh, no, Pastor Cho, eso no es lo que deseamos hacer, replicó la mujer. Creo que abriremos nuestro hogar para una reunión de grupo. Luego nos reuniremos el domingo y vendremos todos a Seúl para los servicios. Ya había empezado a soñar con el maravilloso grupo familiar que tendría en Incheon. Bueno, eso es cosa suya, le dije y le di mi autorización. Una vez que el matrimonio se hubo trasladado a Incheon, procedió a actuar tal como lo había planeado. No tardó en tener un floreciente grupo familiar. Los domingos en la mañana ellos y su grupo venían a la iglesia en un autobús alquilado. De eso hace 4 años. Hoy ese grupo familiar de Incheon se ha convertido en 130 grupos con 2,000 miembros. Todos los domingos alquilan autobuses para asistir a la iglesia. Debido a que uno de los grupos comenzó a dividirse y a propagarse, hoy día Incheon es un distrito reconocido de nuestra iglesia con un pastor auxiliar frente del mismo. Eso es algo extraordinario, sin lanzar una campaña de evangelización, sin reuniones de avivamiento, sin alboroto, sino solo con el entusiasmo de un joven matrimonio coreano. Hoy tenemos 2,000 miembros en Incheon. En todo ese tiempo yo jamás he ido a Incheon a predicar personalmente. Todos los miembros han venido a Seúl para escuchar mis prédicas. 2,000 hombres, mujeres, jóvenes y niños encontraron a Cristo Jesús como resultado del entusiasmo de aquel matrimonio. En la actualidad, unos 100 autobuses traen a los miembros a nuestra iglesia todos los domingos. Al contemplar el espectáculo, muchas personas que visitan Seúl dicen: Yogin Cho tiene un negocio de autobuses. Ese debe ser el secreto de su éxito. Observen el número de autobuses que tiene. No, yo no alquilo ni un solo autobús. Los grupos familiares se encargan de hacerlo. Ellos mismos, es decir, traen a la iglesia todos los miembros y a todos los que vienen por primera vez, y no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, confieso que me halaga lo que está sucediendo. Eso se llama evangelización. Eso se llama crecimiento de la iglesia. Para fines de 1980 teníamos 10,000 grupos familiares. Tengo la firme opinión de que cuando una iglesia adopta el sistema de los grupos familiares no puede menos que crecer. Cuando la congregación ya es numerosa, los miembros tienen imprescindible necesidad de los grupos familiares. De lo contrario, el pastor sufriría un colapso nervioso al tratar de ministrar a toda la congregación. Sobre todo si tienen más de 2,000 miembros. En realidad, alguien me ha preguntado a cuántos miembros creo que podría ministrar de manera adecuada sin el sistema de los grupos familiares. Confieso
que no a más de 500. En estos momentos solo tengo que tratar con un número relativamente pequeño de dirigentes. Esos dirigentes tienen a su vez otras personas bajo su dirección y estas son las que pastorean a los dirigentes del grupo. Esos dirigentes son los que realizan la mayor parte del trabajo ministerial de nuestra iglesia. La iglesia central del Evangelio completo no se compone tan solo del edificio donde están sus oficinas y su santuario. Nuestra iglesia está fuera, en las casas, en los edificios de apartamentos, en las oficinas, en las fábricas de Seúl y de sus suburbios. El ministerio se realiza ahí, la evangelización se realiza ahí, el edificio de la iglesia central es el centro donde se llevan a cabo los cultos, donde las personas vienen los domingos y en otras ocasiones a alabar y adorar a Dios, donde reciben aliento, instrucción y enseñanza. Nuestra iglesia se ha convertido en un organismo viviente. Los grupos familiares son grupos vivos y funcionan poco más o menos como funcionan las células del cuerpo humano. En un organismo vivo las células crecen y se dividen. Donde antes había una sola célula, esta se convierte en 2, luego hay 4, después 8, 16 y así sucesivamente. Las células no se van sumando al cuerpo, sino que se multiplican por progresión geométrica. Eso es precisamente lo que sucede con nuestros grupos familiares. Cuando el número de familias pasa de 15, el grupo se divide en 2, luego los dos grupos nuevos invitan a otras personas hasta que de nuevo cada uno tiene 15 familias, entonces se divide en 4. Ya he mencionado que a principios de nuestro ministerio de grupos familiares muchas personas estaban renuentes a dividir el grupo, por consiguiente la división tuvo que hacerse obligatoria. Esto sucede aún de vez en cuando, sin embargo la mayoría de los miembros de la Iglesia Central del Evangelio completo comprenden que la vida del grupo familiar y de la Iglesia depende de la división constante de los grupos. En ocasiones nos vemos obligados a enviar a uno de los pastores para que persuada a su grupo familiar a que se divida, pero por regla general la división se realiza de manera espontánea cuando el grupo tiene más de 15 familias. Es una regla de nuestra iglesia y la mayoría de los miembros la obedece sin protestar. Hay que admitir que a menudo corren las lágrimas cuando los amigos se van obligados a separarse para asistir a otras reuniones. No obstante, no es un problema de vida o muerte. Todos los grupos familiares están limitados a sectores geográficos determinados. Cuando los amigos no pueden verse en la reunión del grupo, continúan reuniéndose en otras ocasiones durante la semana, al igual que lo hacen todos los domingos. Además, son frecuentes las actividades del distrito, en las que cierto número de grupos familiares se reúnen para disfrutar de un almuerzo al aire libre, de una gran reunión de oración o de algún otro acontecimiento. Hay algo más que se debe mencionar en cuanto a la evangelización. El reverso de la moneda en cuanto a la evangelización es la puerta trasera de la iglesia. Muchas iglesias se quejan de que la congregación pierde por puerta del fondo tantos miembros como se ganan las reuniones de avivamiento. Si algún miembro de su grupo familiar no asiste a la iglesia, al día siguiente el dirigente de su grupo lo llama para preguntarle si le ocurre algo. Si hay algún problema, el dirigente va a verlo y se ocupa del asunto sin pérdida de tiempo. Quizá la persona esté enferma o tenga cualquier otro problema.
gran tamaño nos intimidaba. Sin embargo, lo que más nos alarmó fue el ruido. Jamás habíamos visto que las personas oraran y alabaran a Dios en voz alta y dieran palmadas. Una vez terminado el servicio, cuando ya habíamos regresado a casa, le dije a mi esposa: creo que es una magnífica iglesia, pero demasiado ruidosa. Además, me pareció que algunas de las personas estaban histéricas. No creo que debamos regresar ahí. Aunque no se daban cuenta, en aquel momento ya nuestro sistema de grupos familiares los había hecho morder el anzuelo. A la semana siguiente, la dirigente del grupo familiar fue a su casa y los invitó de nuevo a que fueran a la reunión. Luego añadió: los volverá a recoger el domingo para ir a la iglesia. Tratamos de excusarnos, dijo el esposo, pero de manera muy fina. Ella se negó a aceptar nuestras excusas. Por consiguiente, todas las semanas íbamos a las reuniones del grupo familiar y a la iglesia con la dirigente. Sin embargo, no dejábamos de sentirnos acorralados, incómodos. Nos sentíamos tan acosados que decidimos vender la casa y trasladarnos a otro lugar. Llamaron a un agente de bienes raíces, vendieron su casa y salieron del barrio sin que la dirigente del grupo lo supiera. Fueron a vivir a un lugar apartado de la ciudad y el marido le dijo a su esposa: por fin nos hemos hecho libres de esa señora. A la semana siguiente, cuando la dirigente fue a invitarlos a la reunión del grupo, se encontró con una casa vacía. No obstante, no se dio por vencida, fue al ayuntamiento y buscó la nueva dirección. La copió y se la llevó al departamento pastoral de la iglesia. Los empleados ubicaron la nueva dirección y se la pasaron a la dirigente del grupo con ese sector. No podía creerlo, me dijo el esposo. Ahí estábamos el viernes por la noche disfrutando de nuestra libertad cuando tocaron a la puerta. La abrí y me encontré con una señora que me dijo: bienvenidos a nuestra zona, soy la dirigente del grupo familiar de la Iglesia Central del Evangelio Completo y ustedes han sido transferidos a mi zona. Esta noche vendremos a su casa para celebrar. Vinieron y celebraron un servicio en nuestra casa. Una vez más cantábamos, llorábamos y el grupo oró por nosotros en nuestra nueva casa. Una vez terminado el servicio, cuando todos se habían retirado, le dije a mi esposa: ¿qué vamos a hacer para escaparnos de esa iglesia? Tendremos que emigrar a América o al cielo. Entonces me dijo mi esposa: bien, si no podemos esquivarlos, nuestra única alternativa es unirnos a ellos. Así fue como el domingo siguiente venimos a la iglesia, batimos las palmas, gritamos con todo el mundo: ahora somos verdaderos miembros de la iglesia. Desde entonces, ese matrimonio se ha convertido en un verdadero pilar de nuestra congregación. Y eso solo se debió a la perseverancia de las dirigentes del grupo. Debo añadir que todo se hizo de manera muy delicada y que en ningún momento se sintieron ofendidos en lo más mínimo. En realidad estoy convencido de que durante todo ese tiempo se hallaban bajo la convicción del Espíritu Santo. No solo trataban de abandonar nuestra iglesia o nuestra dirigente de grupo, sino que en realidad trataban de escapar de Dios. Cuando se dieron cuenta de que les era imposible escapar de Él, se dieron por vencidos. No todas las dirigentes son tan perseverantes, por supuesto, y no todas tienen tanto éxito en persuadir a los incrédulos a que vayan a las reuniones. No obstante, tenemos suficiente éxito para que nuestra iglesia continúe creciendo. Debemos hacer que los pecadores vengan a nuestras iglesias y conozcan a Cristo Jesús. Necesitamos que sean salvos. Una vez que hayan venido, nunca los debemos dejar ir. Como único puede un miembro abandonar a la iglesia si se hace miembro de otra o si se pasa a mejor vida. En nuestra iglesia me es imposible establecer contacto personal con los 150,000 miembros. Sin embargo, por medio de los dirigentes del grupo, me mantengo en comunión con ellos y puedo cerciorarme de que todos reciban la atención, la disciplina, el alimento que necesitan y de que se los corrija de manera adecuada en caso necesario. Esa es la razón por la que en nuestra iglesia tenemos una verdadera evangelización. Nuestros entusiastas dirigentes traen a diario personas sin fe a la iglesia y una vez que las han atraído, satisfacen sus necesidades de tal manera que son pocas las que se pierden por la puerta trasera.